que hay una cosa que deberíamos analizar es eso que podríamos llamar las juventudes en plural, en forma masiva, generalizada, millones de personas que se catalogan jurídicamente como jóvenes, y este organismo, el Consejo Nacional de Juventud, creado por ley con un sistema eleccionario que no vincula la generalidad de la juventud, que en cierta forma puede terminar separada de la juventud. Ese es un tema que me gustaría analizar con ustedes, porque habría mucho más votación, habría muchísima más participación. Las juventudes tendrían estos organismos como instrumentos reales si tuvieran poder, no si fueran simplemente retóricos. Si tuvieran poder, indudablemente serían escenarios e instrumentos utilizados por toda la juventud en todas partes, en toda su diversidad, en el campo, en la ciudad, en los territorios, etcétera. Y creo que de lo que yo escuché no salió este tema, que implicaría una reforma de ley que deberíamos estar haciendo, porque esto lo creó, digamos, una clase política tradicional. Yo pienso que con la idea de, uno, de que fuera un margen apenas, y dos, que fueran como instrumentos de su propia política, de viejos. Correas de transmisión le llamaban hace algunas décadas a este tipo de concepción política. Los jóvenes de los viejos, de los movimientos políticos de los viejos, siempre hay en todo partido algo así, juventudes no sé qué, juventudes sí sé cuándo, donde se meten a los jóvenes que a veces lamentablemente hacen un aprendizaje de la vieja política. Son jóvenes viejos, repiten lo que los viejos están haciendo en el terreno del poder político. Y creo que las juventudes no están para eso realmente. Hoy las juventudes en Colombia, lo demostraron hace 2 años, algo más, están es para cambiar el país. Apuestan por el cambio del país, no para repetir las formas que ya tradicionales se han usado. Y uno de los objetivos, en mi opinión, que este proyecto de ley debería contener, y deberían ustedes elaborarlo, pues obviamente con convocatorias amplias de jóvenes, es cómo el Consejo Nacional o el Consejo Local de Juventud puede tener más poder. Poder es sobre los recursos, el poder es sobre el qué hacer. Aquí he visto en todos los discursos casi que una queja, pues es natural, es lógico, ¿cierto? Quejarnos de la realidad, de cómo vivimos. Yo me quejaría todos los días, pero no puedo quejarme. Si yo me pongo a quejarme, imagínese lo que pensaría la población. No, usted tiene que mirar cómo cambian las cosas que están pasando, ¿cierto? Como presidente, con el poder que tiene. Lo mismo es aquí. Si el Consejo Nacional de Juventud debería tener los instrumentos para el hacer. Por ejemplo, y lo coloco simplemente como una idea en borrador, ¿cuál es la incidencia de estos consejos respecto en un municipio al presupuesto del Consejo Municipal? Ninguno. Entonces los jóvenes dicen, pero ¿para qué me meto en eso? Si ahí no vamos a incidir en nada. Si los jóvenes tienen intereses deportivos, ¿cuál es el presupuesto de deportes del municipio X? Cualquiera, el más pequeño. Aquí hablaban de las canchas, de los parques, pues eso está en los presupuestos municipales. Es un tema del presupuesto municipal. Si la directriz del alcalde y los concejales es la especulación inmobiliaria, por poner un ejemplo, pues no va a haber parques, va a haber ese espacio para lotear.
y no va a haber espacio público, como sucede en muchas partes de Bogotá, por ejemplo. Entonces, claro, quejarnos de que no hay parques es importante, pero poder incidir allí donde está el dinero para hacer los parques es lo clave. Y eso no está en la ley. Creo que ustedes no tienen ninguna relación con el presupuesto municipal, mucho menos si hablamos a nivel nacional. El presupuesto nacional, aquí hablaron varios de ustedes de las universidades. ¿Y dónde están y cuál es la política que hay? Y usted prometió en campaña, ¿y qué está pasando? Pues está pasando algo. Lo que pasa es que no hay una conexión entre las decisiones del poder sobre las universidades, que tienen que ver, por ejemplo, con los presupuestos. ¿Y ustedes? No han sido ni siquiera, no se han reunido ni siquiera. Pues hay un programa de sedes universitarias. Hay un dinero que nosotros pusimos, adicional al que había presentado Duque en el presupuesto de educación. El presupuesto se presenta hacia el mes de julio del año pasado, se discute y se vuelve ley el 20 de octubre, creo que es la fecha, y ya rige a partir del 1 de enero. Es decir, el 20 de octubre del año pasado se aprobó el presupuesto, nosotros llegamos el 7 de agosto, es decir, llegamos cuando se estaba discutiendo un presupuesto presentado para este año por el anterior gobierno. Pudimos hacer unas modificaciones. Una de esas elevamos en casi 3 billones de pesos, contando la edición actual de la reforma tributaria, casi 3 billones de pesos el presupuesto de la educación que había presentado Duque inicialmente. ¿Y esos 3 billones en qué se gastan? ¿No? Fundamentalmente en infraestructura de educación superior, dijimos. Es decir, sedes universitarias. En el Plan Nacional de Desarrollo cometieron un error porque colocaron universidades nuevas. Esa trampa fue la que nos pasó en Bogotá Humana, exactica. Pusieron colegios y resulta que nosotros no estamos interesados en tener más colegios como personas jurídicas, sino más sedes de los colegios, incluso existentes. Lo mismo es en las universidades, no nos interesa, bueno, puede que aparezcan universidades nuevas, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que más muchachos y muchachas estudien en las universidades que existen, para lo cual hay que ampliarlas, para lo cual tienen que tener más sedes, para lo cual esas sedes tienen que estar en territorio, porque a un joven le queda de para arriba ir hasta Bogotá, como todos sabemos. Ese solo costo de transporte se convierte en una barrera de entrada a la educación superior, más vivir en una ciudad donde a lo mejor ni familiares tiene, etcétera. Entonces, la universidad en el territorio, ¿cómo se mira si eso está planteado? Si, como decía Santos, el amor está en el presupuesto. Si no está en el presupuesto, no estamos hablando de nada, estamos hablando carreta, porque ¿con qué se financia? La lógica, el modus operandi del Estado es que se aprueban unos presupuestos y ahí puede que se haga con esa plata, porque entonces viene ahora el problema de la eficiencia de la entidad, etcétera. Pero si no está la plata, por muy eficiente que sea la entidad, no va a hacer nada. Entonces, estamos preocupados por las sedes universitarias, miremos en el presupuesto nacional qué se aprobó alrededor de ese tema, qué se está aprobando en este momento. Eso ameritaría una información, pero lo que yo quiero aquí señalar es cómo el Consejo Nacional de Juventudes no tiene el poder de incidir en eso. Incide la ministra, incide el presidente, incide el Congreso de la República cuando aprueba el presupuesto y nadie más. Ahí se firma y ya, lo que puede que algunas personas en las sesiones vayan y observen, o puede que salga algo en la prensa. Pero fíjense en que ustedes no tienen poder, y eso es lo primero que hay que solucionar, que en el fondo es que la juventud tenga poder.
Ese era un tema de mis discursos de campaña, que la juventud tenga poder, poder de decidir en lo local, en lo nacional, y este instrumento que se creó podría servir para ellos si tuviera poder. Entonces es un primer punto que yo pondría como tema de discusión. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.